Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 2. Ok, rápidamente, tenemos varias cosas que hablar. Bueno, tenemos mucho que hablar realmente. ¿Todos tienen boletín? Sí. Si no tienen, por favor, levante su mano y mi hermano Rosales se los trae. Si no tienen, por favor, levanten su mano. Ok, rápidamente aquí, algunas cosas quiero compartir con ustedes o recordarles. Si por alguna razón no han estado aquí o se les ha olvidado lo que hemos hablado, ven en la pantalla la gráfica de esta serie que es el acceso concedido, porque creemos que Romanos, que después de los Evangelios está el libro de Hechos, que es el quinto libro, el sexto libro de Romanos, es el libro que Pablo va a usar en todo lo que escribió para ayudarnos a entender esto, a entender lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Una vez más, lo que Cristo dijo, lo que Cristo implicó. Entonces, por ejemplo, así un ejemplo rapidito que me viene a la mente cuando pienso en lo que Cristo dijo. Cristo habló acerca de las relaciones de matrimonio. Cristo habló de la importancia del matrimonio. Pero Pablo, en sus cartas de Efesios, en su carta de Gálatas, él va a extender ese principio grandemente. Y por ejemplo en Efesios dice: someteos unos a otros en el temor a Cristo. ¿Qué dice? Esposos amen a sus mujeres. Mujeres, ¿qué dice? Someterse a sus esposos. En fin, el principio está en los Evangelios, pero Pablo lo expande. El libro de Romanos lo hemos escogido porque es el libro que nos enseña a estudiar o a conocer las enseñanzas de Cristo. A raíz de ello, yo quiero que piensen esto, porque cuando ignoramos las enseñanzas de Cristo, si ignoramos lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó y solamente agarramos a Cristo como Salvador, pero no lo tomamos como el patrón de vida, les va a suceder lo que me sucedió a mí un día. Yo llegando a mi casa, se los he dicho anteriormente, llegué a mi casa, abrí la cochera de mi casa para entrar, la cual típicamente la puerta que nos lleva adentro de la casa por la cochera no tiene llave. Esa noche, en medio de la noche, no había nadie en la casa, yo iba manejando solo, llego, abro la cochera, en la cual me doy cuenta que no tengo mi llave para entrar y literalmente estoy en la cochera sin poder entrar a la casa. Soy el dueño de la casa, no tengo llave para la casa, debo de poder entrar a mi casa y no puedo entrar a mi casa. Entonces, queremos asegurar que como cristianos no solamente seamos miembros de una iglesia local, pero quiero asegurarme que todos somos miembros de la iglesia universal de la familia de Dios. ¿Sí captamos eso? Porque hoy en día hay mucha gente que son miembros de iglesias locales, pero no necesariamente de iglesia universal o de la familia de Dios. Esto implica para nosotros como cristianos o como iglesia, como nación, que eso es de la semana pasada, que el capítulo 1 nos enseñó, no acerca de John Lennon, pero nos enseñó que John Lennon es el ícono que nos ayuda a entender que en los 60s, ¿ok? En este país, en los 60s, estamos hablando de ya hace un buen rato, algo sucedió que la cultura transicionó. Lo que típicamente se entendía por valores, por principios, cambiaron. Y la semana pasada hablamos de la última parte del capítulo 1 para ver cómo esas cosas se llevaron a cabo. Entonces, John Lennon, que obviamente a través de ese grupo famoso británico de los Beatles, son los que tienen como esa imagen representativa de lo que la cultura hizo en los 60s y cambió. Eso trajo como implicación dos cosas. Una es que esta nación, por primera vez, probablemente en la historia, y entre paréntesis, porque ahorita al final van a haber un montón de alemanes aquí, Germans, que ya llegaron. Cuando yo veo estos europeos aquí, esos europeos para mí son un recordatorio de que como nación, escuchen esto, como nación, y yo sé que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, aquí está un poquito para balancear nuestro orgullo e inclusive soberbia nacionalística, muchas veces nacionalista, es el hecho de que cuando veo a estos europeos soy recordado que somos literalmente una nación en pañales. ¿A poco no? Estamos en pañales en cuestión de cronología. Obviamente el Señor ha bendecido y hemos crecido mucho, pero lo que quiero que pensemos es que en medio de nuestro contexto, quiero que piensen que en los 60s algo sucedió que ahora nos encontramos en el 2015 como una generación post-cristiana, y escuchen esto, y una generación post-secular. Esto que estoy mencionando, quiero ilustrarlo porque el capítulo 2 es donde vamos. Ahora, por favor, escuchen esto rapidito, nada más, porque tengo que avanzar en eso. Cuando hablo de una generación post-cristiana, una generación post-secular, esto es lo que estoy implicando. El primer capítulo de Romanos nos enseñó, que ya lo vimos esto, nos enseñó que literalmente todos hemos pecado, e inclusive la culminación de lo que estamos hablando ahorita, la semana pasada y hoy, que hoy es capítulo 2,
termina en el capítulo 3, versículo 23. ¿Alguien recuerda de memoria Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje, que lo conocemos así muy bien, es la culminación del capítulo 1, que dice: todos hemos pecado, la depravación del hombre, bla 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 bla, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Capítulo 2, que es ahorita, vamos a hablar acerca de que el primer grupo del capítulo 1 es simplemente gente ciega al evangelio. Capítulo 2, que es lo que vamos a hacer ahorita, es literalmente la gente que no piensa que está aquí, piensa que son cristianos, pero en inglés llamamos a estos self-righteous. Es gente que simplemente son del capítulo 1, pero viven con una moralidad. Ok, déjenme empezar una. Es el tipo de gente en el Valle de Texas que no son cristianos, pero aquí está su consolación. Yo no soy del crimen organizado, por lo tanto yo voy a ser una buena persona. ¿Sí captamos eso? Nomás porque no somos parte del crimen organizado o de la depravación que hay en el mundo, de que yo anoche no ando en un club, no, bueno, pues sí, no sé, yo no le hago a esto, yo sí. O sea, es el tipo de persona que se compara con otros para justificar su condición. Es el capítulo 2, es donde vamos ahorita. Entonces, esta transición yo la quiero ilustrar así abiertamente con este artículo. Este artículo que encontré en el New York Times se titula Morals Clause in Catholic Schools, Royals Bay Area. En este lugar llamado Royals Bay Area, en esta área de la bahía de Royals, es donde se encontró esta situación donde en las escuelas católicas, escuchen, las escuelas privadas católicas de esta área están teniendo una revolución de las cláusulas se dice, ¿verdad? Cláusulas morales. ¿Qué implica esto? Que este líder que ven ahí católico, uno de las personas que están en jerarquía en la iglesia católica, en estas escuelas, lo que quiso hacer, basado en el artículo que leí, quiso simplemente, escuchen esto, déjenme reconstruir esto. Este tipo de escuelas católicas están siendo infiltradas, o están recibiendo múltiples maestros y personas en liderazgo en la escuela que practican matrimonios del mismo sexo, que practican sin ningún problema fornicación, sexo fuera o antes del matrimonio, y adulterio, que es sexo fuera del matrimonio. Yo la semana pasada les expliqué que no importa cómo me lo empaqueten, si es en gancitos, submarinos o chocorroles, la inmoralidad es inmoralidad, ¿verdad? Ya sea mismo sexo, ya sea fornicación, ya sea adulterio. Entonces, lo que está diciendo este líder de la iglesia católica, está diciendo: en las escuelas católicas necesitamos quitar todo eso, porque todo lo que está pidiendo él es ejercer, escuchen esto, ejercer las pólizas de ellos. Porque la iglesia católica por generaciones, por siglos, ha creído que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es lo que la iglesia católica siempre ha creído. Entonces, la revuelta que está sucediendo, y ustedes ven la foto ahí de los que están protestando, están en contra de este líder católico y de cambiar las cláusulas, o en este caso no es cambiarlas, es de enforzar las cláusulas, porque lo ven como una persona, en inglés usa la palabra bigot, que significa que eres racista, que eres prejuicioso. ¿Cómo es posible que le vas a quitar el trabajo simplemente porque está casado con otro pelado? El pelado no es pelado. No puedes hacer eso. Estamos en América, estamos en los derechos civiles, ¿sí me explico? Tenemos oportunidad de expresión y todo eso. Okay. Entonces, ese es un ejemplo de la realidad que estamos viviendo. Ahora, otra vez, muchos están diciendo: sí, eso es católico. Ok, vamos a ver los bautistas. Este es un artículo que viene ahora del Wall Street Journal. Es un artículo titulado When We Leave One Religion for Another, cuando dejamos una religión por otra. Es un artículo escrito en el cual narra una familia real, no son ficticios, una familia los cuales son originarios de Carolina del Norte. Y esta familia, matrimonio común y corriente, son miembros de una iglesia bautista del sur muy apegada. Estamos hablando de las Carolinas. ¿Saben qué implica eso? En inglés usa la palabra Bible Belt. ¿Saben lo que significa esa palabra? Bible Belt. Esta es la área del sur del país
lo que es Atlanta, Georgia, el estado de Georgia, Carolina, Tennessee, toda esa área que es donde está la mata de los evangélicos, en este caso de aquellos que abrazamos un punto de vista conservador, si quiero usar ese término. Entonces, en esta cultura que es extrema, en otras palabras, esto es lo opuesto a tal vez Washington State, allá en Seattle, o lo opuesto a Nueva York, o lo opuesto de Sodoma y Gomorra en Los Ángeles. Sí, o sea, no, acá somos conservadores, ¿verdad? Ok, lo que está diciendo el artículo es esto, está explicando la vida de esta familia de la cual tuvieron cuates. Y estos cuates que crecieron en la iglesia, escuela bíblica de vacaciones, bla, 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 crecieron en la iglesia bien fundamentados, bien cimentados en esto. Uno de ellos termina siendo un sacerdote católico hoy en día y el otro es un sacerdote episcopal. De lo cual, otra vez, no estamos hablando en contra de católicos ni de bautistas. El punto de la historia y el punto de lo que estoy tratando de lograr es que esos son ejemplos de una cultura post-cristiana y post-secular, donde hoy en día no hay garantías, donde hoy en día nuestros hijos, ¿sí?, nuestros nietos, en la cultura en que vivimos, otra vez, estamos hablando, porque otra vez, en mi caso, donde yo crecí, donde yo aprendí estas cuestiones del evangelio a temprana edad, yo vengo de una cultura donde no solamente hacía lo que se llama interfaith relationships, relaciones que tienen que ver con la interacción de la fe. O sea, la Biblia te prohíbe la interacción de la fe. Pablo dice no unáis en yugo desigual. Pero en mi caso, yo vengo no solamente de ese contexto, pero en mi caso no se permite la interacción denominacional. Entonces, cuando yo estaba creciendo, nunca podías tener una novia que fuera presbiteriana. Dios guarde la hora que sea pentecostés. ¿Sí me explico? Tiene que ser bautista. Ese es el contexto donde yo vengo. Ok, esa mentalidad y esa percepción, quiero que escuchen lo que estoy diciendo, ha desaparecido. Inclusive, y esto no lo dije en el primer culto, debía haberlo dicho. Estos americanos, esos alemanes que van a ver en un rato ustedes, ellos no son bautistas, son de la iglesia del Evangelio Libre, así se llama, es la traducción literal de ellos en alemán. Entonces menciono todo esto porque quiero que vean la fragmentación, diversidad, y en medio de todo esto Pablo nos da un mensaje extremadamente importante. Por tanto, capítulo 2, versículo 1, por tanto, la palabra no tienes excusa tú, es la palabra que implica que no tienes nada en qué apoyarte o no tienes ningún estado legal de tu condición. Quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, escuchen esto, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, ¿qué cosa? Te condenas a ti mismo, te echas la soga al cuello, de tal manera que ya practicas, ¿qué cosa? Si la razón es porque eres el tipo de persona, dice Pablo, que ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo. Lo estoy diciendo. Por lo tanto, vean esto. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios, aquí están las palabras fuertes de Pablo, el juicio de Dios contra los que practican este tipo de aberraciones, este tipo de cosas, las practican, vean esto, las cosas se basan en la verdad. En otras palabras, lo que estamos hablando esta mañana es que en el capítulo 2 Pablo está hablando de aquellos que tenemos que entender que si vamos a pasar de muerte a vida, de vida religiosa a una relación con Cristo, si vamos a entender el mensaje del Evangelio, no podemos basarlo simplemente en tener un prejuicio porque la persona no es como nosotros, porque la persona no piensa como nosotros. Tenemos que entender que los que llegamos a hacer esto seremos igualmente, dice aquí, el juicio de Dios contra los que hacen eso. Este tipo de cosas está basado en ¿qué? Sí, el juicio de Dios está basado en esto, de que si el versículo 1 es nuestra historia, Dios está diciendo, Pablo está diciendo a través de las escrituras, que la palabra juicio, en inglés usa la palabra measuring rod, que implica como una regla de medida. Y lo que está diciendo Pablo es esto: la regla de medida no es tu prejuicio, no es mi percepción de cosas, no es lo que yo pienso como debe de ser o como deben de actuar. La regla de medida es la verdad. Ahora hablemos un poquito de la verdad. La verdad en este caso, y no tengo mucho tiempo para elaborar aquí, pero quiero que piensen en esto. El reto de nuestra generación, que es post-cristiana, post-secular, es que la generación de hoy en día, esta palabra verdad, en primer lugar, no hay verdades absolutas.
E inclusive, si alguien se para en un lugar público y dice, no hay manera de poder decir que esta es la verdad de todas las verdades, porque si tú dices que tú tienes la verdad, automáticamente eres a todos los demás, ¿qué cosa? Mentirosos, ¿verdad? Entonces yo digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué estoy implicando? Que todo aquel que no cree en Cristo está, ¿qué? En mentira, ¿verdad? Entonces por eso inclusive las escuelas prefieren no hablar de eso. En otras palabras, ten cuidado con lo que dices. Es más fácil nada más decir, yo soy espiritual, yo soy religioso, o yo voy a una iglesia. No digas de cuál iglesia para no ofender a nadie. Bueno, aquí está la cuestión. La cuestión es esta, de que una vez más, vivimos una cultura en que no queremos que haya absolutos. Porque si tú declaras un absoluto, automáticamente eres a todos equivocado. Inclusive, si tú dices que no hay verdad, esa palabra que acabas de decir está declarando que hay una verdad. Porque para que tú digas que no hay verdad es porque tu verdad es verdad. ¿Verdad? Entonces no hay manera de evitar la verdad. No hay manera. O sea, alguien tiene que tener la verdad. Pero vivimos en una cultura en la cual decimos, no hay verdad. La razón que pensamos de esa manera, aquí somos con eso, la razón que pensamos de esa manera es porque percibimos la verdad como opresión. Hoy en día, cuando hablamos de principios de absolutos, principios de valores, la mayoría de la gente lo percibe como que si quieren controlarte.